El año pasado fue un año interesante de consolidación por una parte y lanzamiento de otras ideas como algo diferente. Esto siempre asociado a lo que yo considero que son las necesidades de orden nacional y en algunos casos inclusive internacional sobre los temas del desarrollo urbano, la metropolización, la vivienda, el suelo urbano y ahora temas que han estado ahí, pero que no necesariamente habíamos considerado suficientemente desde la perspectiva, le llamaría en general urbanística, que son los cambios en el clima. Que sigo, que es una continuación, es este fenómeno que no acabamos de entender suficientemente, que es la metropolización. Es decir, ¿qué pasa cuando casi que varias ciudades se pegan, se unen en un solo conglomerado, en un solo tejido urbano? Ya no podemos hablar ahora, por ejemplo, ni siquiera claramente de la zona metropolitana, que antes se denominaba zona metropolitana del Valle de México, ahora se tomó la decisión que sea zona metropolitana de la Ciudad de México, pero que incluye en sentido estricto más de 20, 25 municipios del Estado de México y algunos de Hidalgo, en términos de cómo avanza lo que se denomina la mancha urbana, que se va comiendo el terreno con casas, con calles, con cualquier cosa, con mucho desorden. Y cuando uno lo ve desde un dron, desde el avión, en un mapa, se da cuenta que son gigantescos espacios urbanizados, pero que no tienen concierto. Y no tienen concierto porque uno de los elementos que sigue pendiente es qué vamos a entender por zona metropolitana, por lo menos en el caso mexicano, aunque en el mundo hay mucha discusión al respecto. Y sobre todo, cómo vamos a administrarla, planificarla y a gobernarla. Cómo ponemos de acuerdo a 16 delegados, alcaldes ahora. Bueno, tienen un gobierno central, que es el de la Ciudad de México. Pero ahora, ¿cómo ponemos de acuerdo a 59 municipios que son autónomos y no hay una instancia más allá de una secretaría que coordina, pero es como técnica? No hay una instancia gubernamental que coordine el trabajo de estos 50 y tantos municipios que día a día toman decisiones sin preguntarle al vecino. Y el vecino toma las decisiones, entonces a mí, yo como alcalde me siento afectado, pero al mismo tiempo estoy afectando a otros. No hay concierto en esto y los planes no tienen la fuerza, ni la suficiencia, ni los recursos para que esto funcione. Este es otro tema que nos está afectando a todos y afortunadamente, bueno, con los avances, yo tuve oportunidad, en algún momento lo comenté, de ser parte, coordinar del lado de la Cámara de Diputados la elaboración de lo que ahora es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y cierro otro tema que me parece fundamental y que tengo que seguir trabajando, son metodologías para que determinemos lo más importante que es relativo al crecimiento de nuestras ciudades. ¿Dónde no debemos urbanizar? Más que dónde sí. Algunos dicen que esto es pesimismo, que es limitar la inversión, que es limitar una serie de cosas. El argumento central, y por eso hay que trabajarlo mucho, es que cada día nos queda menos territorio que no debiéramos tocar. Bosque, selva, humedal, entre otros temas. Cada día tenemos menos. Y sin embargo lo seguimos ocupando sin concierto porque es negocio inmobiliario o porque alguien simplemente va y lo ocupa y no hay quien le diga que no. Entonces, metodologías, incentivos, desincentivos, reglas, mejorar la legislación, todo esto es un trabajo que normalmente no hay posibilidades reales de que lo puedan hacer los gobiernos porque tienen mucha presión social, lo que yo llamo una presión de ventanilla, que hace que estén en reuniones y atendiendo problemas. Y la pregunta es, ¿a quién le toca aportar esto? Bueno, a la academia, a nosotros, que nos pagan por estar pensando en ayudar a resolver esto. Y eso es lo que hacemos. Entonces estamos trabajando en estas líneas de investigación y esto lleva a que hay que publicar, hay que asesorar a gobiernos, relacionarse con asociaciones como la de institutos municipales de planeación, trabajar en nuestro contexto con las asambleas de la Ciudad de México, el Congreso del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Todos estos espacios que son de gobierno escuchan, no todos, pero escuchan a los académicos
a los asesores, a los consultores, que están dedicados a pensar para resolver un problema que le atañe en términos de decisión a ese gobierno. Entonces, yo creo que esta labor que hace el Colegio Mexiquense, y esta aportación sencilla que me corresponde a mí, es algo que le da mucha vida y que le da presencia, consistencia, y sobre todo es un referente para otras instituciones que no necesariamente enfocan su trabajo a la investigación, sino que se concentran mucho más en la docencia, que también es la labor que deben tener. El colegio es enfáticamente investigador y a partir del conocimiento de frontera que genera, forma o termina de formar a través de maestría, a través de doctorado, a las personas que después van a ser las que tomen decisiones y le den continuidad al proceso de investigación. Yo diría, eso es lo que pasó y eso es lo que espero que siga pasando en este 2026. Hay varios. Tengo invitaciones ya para, por lo menos, así a bote pronto, 5 reuniones importantes que van a ser en México. Hay una invitación de lo que se llama UniHabitat, es decir, el conjunto de universidades que trabajan el tema de hábitat con la Organización de las Naciones Unidas, que es ONU Habitat. No sé si pueda asistir a esto, pero mandaré textos si tengo mucho interés. Hay otros en Sudamérica, trabajando en Colombia, hay en Cali, soy parte de un grupo de trabajo sobre esto. Hay otra en Barcelona, que es precisamente sobre calor extremo y ciudad, con la Universidad Politécnica de Cataluña, que estamos apenas conversando sobre esto, entre otras. O sea, el tema de estas investigaciones es que no podemos guardarla o limitarla a un libro, a un artículo que se lee poco, porque son revistas científicas. La pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen las ciencias sociales, que son las que yo considero más aplicadas? Lo cual no quiere decir que no hagamos teoría, que tengamos primero entendimiento de lo que vamos a trabajar, que esa es la teoría, para luego formular propuestas que pueden ser desde diagnósticos o propuestas que ya permiten tomar decisiones en campo, a los gobiernos, a los empresarios, a la propia academia, a todos nosotros. En ese contexto, a mí me parece que el trabajo de divulgación se convierte en algo absolutamente central. Y creo que en este momento lo que se plantea para el próximo año es muy relevante y creo que voy a poder avanzar sobre esto. Y cierro, tengo 3 libros en este momento, uno en inglés que es producto de unos trabajos que hice para ONU Habitat desde el año 2000, que ya está en el colegio a punto de salir, o sea, ya pasó todo el proceso. Tengo ya la versión en español que espero publicar también y creo que es de interés porque se trata de el valor social de la urbanización, pero a partir de una crítica, sobre todo desde los países no desarrollados o no industrializados, de qué pasa con los migrantes, con los niños, qué pasa con las mujeres que están solas, qué pasa con los viejitos, qué pasa con la violencia, qué pasa con la planificación, con el gobierno de estas ciudades, que hace que para muchos sea un calvario vivir en la ciudad y para otros, sobre todo los que tienen recursos, es una gran calidad de vida. Y el otro libro es lo que se denomina un reader, es decir, conjunto de textos que he trabajado en los últimos 4 años, que me parece que vale la pena ponerlos juntos en un libro que tiene que ver con toda esta temática: suelo, vivienda, desarrollo urbano, metropolización y ahora esta relación cambio climático y ciudad. Eso es lo que está en perspectiva de divulgación. Yo le pregunto a los jóvenes, le pregunto a las amas de casa, a los trabajadores, a los empresarios, si estamos viviendo una situación donde cada día tenemos condiciones más difíciles en nuestra ciudad, y no me voy lejos, Valle de Toluca, Estado de México, nada más, no me voy más lejos. ¿Por qué no tratamos de indagar qué está pasando? ¿Quién me puede explicar por qué el tránsito está en esta condición? ¿Por qué el gobierno no resuelve temas tan básicos como la pavimentación? ¿Por qué tenemos vivienda cada vez más lejos? ¿Por qué la irregularidad y el transporte? El trabajo que se hace en el colegio, en mi tema, por lo pronto, pero está en historia, en antropología, en políticas públicas,
en todo lo que ustedes pueden imaginar que son ciencias sociales, permite que la gente entienda las causas, conozca las consecuencias y por lo tanto pueda tomar decisiones de mitigación, de prevención, de adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces yo creo que la utilidad del Colegio Mexiquense en este contexto es absolutamente vital, como es la utilidad de todas las universidades. Todo lo que hacemos proviene del conocimiento de alguien, que alguien lo estuvo procesando, le dedicó horas, años, y ese conocimiento se convierte después en un producto, en un servicio o en una opinión, o en una política pública o en una política privada. La pregunta es, ¿dónde están quienes hacen esto? Bueno, aquí, en el Colegio Mexiquense, por ejemplo.